Bienvenidos a Llamados, el programa dedicado a la promoción vocacional y al seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos. Exploraremos la importancia de escuchar el llamado de Dios y cómo encontrar un propósito profundo en la vocación religiosa. Desde la vida en comunidad hasta el servicio a los demás. Exploraremos cómo el seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos puede transformar vidas. Entre tantas melodías. No te pierdas Llamados. Juntos exploraremos el camino de la vocación y el seguimiento de Jesús. Bienvenidos a Llamados. Estamos todos llamados a ser comunidad de hermanos, el programa de la promoción vocacional de los Agustinos Recoletos en el Perú. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre aquí en tu Santa Mónica Radio. Acompañamos tu vida. Y pues en el día de hoy, en este programa de la promoción vocacional, vamos a hablar de las llamadas, las vocaciones en la Sagrada Escritura. Estos que son los protagonistas o personajes de la vocación que encontramos en la Sagrada Escritura. Vamos a pasar a hablar sobre Abraham, sobre Moisés, Isaías, los profetas y un montón. Y también hablaríamos de los personajes del Nuevo Testamento. Estos personajes vocacionales en la Sagrada Escritura y qué es lo que nos dicen a nosotros hoy en día sobre la vocación. Tienen un mensaje profundo para nosotros. Esta sabiduría siempre antigua es siempre una sabiduría nueva porque es la sabiduría de la palabra de Dios, la sabiduría de la eclesialidad, la sabiduría de la comunidad, la sabiduría de la interioridad. La palabra de Dios viva y siempre eficaz. Porque lo que les dijo a Abraham, lo que le dijo a Moisés, lo que le dijo a un montón de personajes en el Antiguo y el Nuevo Testamento, también nos lo dice a los hombres y mujeres del siglo XXI. Pues vamos ya a entrar en materia. Vamos a empezar con un clásico. Vamos a empezar a hablar sobre la vocación de Abraham. Vamos a tomar un texto que sería un texto paradigmático, un texto ejemplar, de la vocación de estos personajes y profundizaríamos un poquitico ya a ver qué nos pueden decir, sobre estas vocaciones, estos personajes, sobre su llamada. Bien, ahora vamos a profundizar en la palabra de Dios y aquí vamos a varios modos, maneras en las cuales Dios tocó y cambió la vida de muchas personas concretas. Empezamos con el texto de Abraham. Estamos en Génesis 12, 1-3. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra en que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engendraré tu nombre, y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Hermosas palabras, por supuesto, en la Sagrada Escritura. Ahora, esto tiene una clave tanto teológica, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de teología, hablamos de ese profundizar. Hablamos también de ese saber discernir, traducir lo que dice la revelación sobre el texto, Sagrada Escritura, tradición apostólica, Magisterio Santo, son las claves también de la revelación. Hay una clave teológica que hay que discernir y hay que entender. ¿Cuál es la clave teológica de este texto de Abraham? Primero, que Dios irrumpe en la vida cotidiana de Abraham. Suponen los grandes estudiosos de las Sagradas Escrituras que Abraham representa una figura ejemplar de estos comerciantes que iban de un lugar a otro en el Medio Oriente. Comerciantes que se sabía que estaban constantemente en movimiento, tenían unas sedes que eran sus lugares de pertenencia,
¿no? Pero que se movían constantemente. Sin embargo, Dios irrumpe en la vida de Abraham con una palabra que lo descoloca, lo desinstala. Sal de tu tierra, sal de ese lugar en el cual, bueno, mira, estás, que es el cual que podríamos llamar ese tu hogar, tus raíces. Son palabras fuertes, no nos engañemos. La iniciativa es totalmente divina, esto también es clave. La iniciativa de la vocación es siempre de Dios. A esta respuesta el hombre inicia, valga la redundancia, una iniciativa, inicia un proceso de querer responder por curiosidad, bien sea por atracción, etc. Pero inicia un proceso. Ahora, Dios tiene la primacía. Ahora, no se apoya Dios en méritos previos. Esto es muy importante porque creemos que Dios nos puede llamar por, qué sé yo, por lo inteligente que podamos ser, porque hicimos muy bien estas tareas o estas responsabilidades, porque nos portamos muy bien. Aquí no se habla de eso. Aquí se habla de que Dios tiene la iniciativa y Dios está llamando a Abraham a que salga de su tierra. Dios no llama por mérito, sino también porque le hace una promesa a Abraham. Le promete tierra, le promete descendencia y bendición. No está diciendo a Abraham que la tierra donde está él esté mala, o sea una tierra en la cual hay que huir. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo en la vida, como todas nuestras tierras. Nuestras tierras pueden ser nuestras familias, nuestro pueblo, nuestras culturas, que tienen cosas extraordinariamente buenas y otras, bueno, malas, negativas. Sin embargo, aquí nos centramos en eso. Dios llama no por méritos previos a Abraham, sino llama haciéndole una promesa. Interesantísimo. No hace un negocio con él. Le dice, mira, te ofrezco seguirme, te ofrezco que cumplas con lo que te estoy pidiendo y además te voy a cumplir con tierra, descendencia y bendición. Cosas importantísimas para la cultura de la época. La llamada es desde el inicio, es misionera. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quiere bendecir Dios a toda la estirpe humana, a toda la raza humana, en el nombre de Abraham. La clave vocacional de esto es muy sencilla. Toda vocación implica salir de seguridades, de planes previos, de lógicas humanas. Dios no muestra primero el destino, sino que pide que confíes en Él. La vocación nace como un camino más que como un proyecto cerrado. El camino, te haces en el camino. Quien es llamado no es elegido solo para sí, sino para ser bendición para otros. Y esta es la clave también de la vocación de Abraham. No solamente a salir de su tierra, a salir de unas seguridades, porque promete algo superior, no igual, superior, sino que además la vocación es para hacer bendición a otros, es para darse a la otra persona. Y vemos que Abraham termina siendo una clave fundamental en el proyecto de salvación de Dios de toda la humanidad desde el principio de los tiempos. Vamos a seguir avanzando con otro personaje importante que es bastante curioso. En el libro del Éxodo encontramos la llamada de Moisés, uno de los grandes de esta historia de la salvación. Moisés es clave en el Antiguo Testamento. Moisés es uno de los personajes más concurridos en la Sagrada Escritura. Vamos al texto del libro del Éxodo 3, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Escuchemos con atención. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Caminando con el rebaño por el desierto, llegó hasta el Horeb, una montaña de Dios. Allí se apareció el ángel de Dios en llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía,
pero no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme a ver este extraño caso, porque no se consume la zarza. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. La disponibilidad de Moisés, esa especie de llamada, algo le impactó en Moisés. No solamente la zarza que no se consumía, sino también que la zarza venía una voz. En la clave teológica podemos ver que Dios básicamente revela cómo ve en esta llamada el sufrimiento de su pueblo. La zarza que arde sin consumirse expresa a un Dios que está presente, que está aquí en medio de nosotros, misterioso, que atrae y a la vez descoloca. Voy a ver qué pasa, atrae, pero luego la llamada, a ver qué me descoloca, que esto que está ocurriendo es muy raro, esto no es normal. Moisés no estaba buscando una misión, entre comillas, estaba pastoreando. Estaba simplemente caminando, pastoreando. Por lo tanto, Dios se manifiesta en lo cotidiano y a través de lo cotidiano transforma lo cotidiano en un espacio sagrado. Esto ocurre mucho en Moisés o con Moisés. De lo cotidiano se vuelve algo extensamente sagrado. En Santa Mónica Radio, en su programa Llamados a ser comunidad de hermanos. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre en este programa donde exploramos todo lo que es la vocación. Estamos todos llamados a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir contemplando la vocación de Moisés, la vocación de un hombre que sabemos que es fundamental en la Sagrada Escritura, porque lo que realizó, por supuesto, por llamada de Dios y siguiendo a Dios, pues quedó tatuada, por decirlo de una manera, en la identidad del pueblo judío. Hemos dicho que, claro, Moisés, primero, es un hombre que estaba en lo cotidiano. Bien, más allá de decir que, por supuesto, que lo que se narra de su vida desde el principio poco tiene de ordinario, ¿no? Es rescatado de las aguas del Nilo por la realeza egipcia, ¿no? Rescatado, mantenido y criado en la cultura egipcia, ¿no? Llega a ser uno de los grandes del mundo faraónico de Egipto. Y resulta que acontece que en un conflicto de intereses, ¿no? Sabiendo que él es de origen judío, pues él tiene que huir. Asesinó a un judío, asesinó a uno de los suyos y a un judío, lo escondió, el pueblo judío lo sabía. Entonces, oye, es complicado la situación, ¿no? Es sabiendo que él es judío, sabiendo que había asesinado, queriendo defender a un judío, a un egipcio, pues tenía que huir. Esta parte dramática de Moisés lo lleva a un exilio. Es fundamental esto. Y Dios lo que hace es que llama, porque Él quiere, a este hombre a que realice una obra sumamente importante, una obra de salvación, pero no es por mérito suyo, sino por obra de Dios. Dios ha elegido a Moisés a que haga una obra salvífica. Ahora bien, ¿cómo lo llama? Pues miren, muy interesante. Primero Dios descoloca a Moisés.
le llama la atención, en lo cotidiano. Estaba haciendo algo que tenía que hacer, digamos, porque era parte de su estilo de vida. Paseando con el rebaño, ve algo que le llama mucho la atención, algo que cualquiera podría ver en el desierto, una zarza ardiente. Vale, supongamos que sí, pero que no se consuma en medio del desierto y que al paso de ahí sale una voz que le resuena y luego las consecuencias de ello. Una llamada, una cercanía. Dios tiene la iniciativa. Es un Dios que está presente en la llamada de Moisés. Un lugar que se vuelve de lo cotidiano algo sagrado en el Horeb. La clave de la vocación de Moisés es que primero se tiene que dejar de tener por Dios. La vocación comienza cuando uno se deja esperar por Dios, detener. Moisés, Moisés, son las palabras de Dios. Muestra una llamada personal, lo llama por su nombre, igual que lo hizo con Abraham. Antes del envío está el encuentro. Nadie es enviado sin primero que haya un encuentro con Dios. Dios no llama desde el ruido, sino desde el silencio que permite quitarse las sandalias, descalzarse. Reconocer que la vocación no se posee, sino que se recibe. Esto es algo fundamental. Nosotros no poseemos una vocación, recibimos una llamada. Y mediante un proceso que vamos viviendo, vamos respondiendo. Tal cual como lo hizo Moisés. Vamos con otra llamada en este proceso también de ir conociendo personajes claves de la vocación. Vamos con la vocación de Josué, muy importante también. Estamos en el libro de los Números, vamos del libro de los Números, capítulo 27, versículos del 18 al 20. Respondió Dios a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, imponle tu mano y colócalo delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la comunidad para darle órdenes en presencia de ellos y comunicarle parte de tu dignidad con el fin de que obedezca toda la comunidad de los israelitas. A ver, ¿quién es Josué? Josué fue la mano derecha de Moisés, sobre todo en los últimos años de su vida. E incluso cuando vemos que lo que hace Moisés en el libro del Deuteronomio al final es que designa a Josué como líder de este trayecto, este éxodo que está viviendo el pueblo de Israel camino a la tierra prometida. Recordemos que Moisés no llegó a la tierra prometida, la vio desde lejos, y lo que hace Josué es que termina ese trayecto e inicia, ¿no?, lo que es la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. La elección de Josué, ¿cuál es la clave teológica? Es Dios quien señala a Josué como hombre en quien hay un espíritu. Primero que nada, que Dios es el que se lo da y reconoce que Josué lo ha mantenido el espíritu que Él le ha enviado, que Dios le ha enviado. Moisés impone las manos, es decir, que Josué recibe una misión, no la toma, sino que la recibe. Así como Moisés recibió una misión, pues también Josué recibe una misión. Hay continuidad en la obra de Dios. Él suscita nuevos servidores para que el pueblo no quede sin pastor. Y esto también es clave. ¿Por qué? Porque primero que nada, que la obra es de Dios para la humanidad. Por lo tanto, hay que evitar siempre, muchas veces, ese protagonismo. Yo soy el que hace la obra de Dios. No, la obra de Dios se hace con o sin ti. Ahora, Dios quiere contar contigo porque te ama, porque a través de contar contigo, también te transforma a ti. También vas tú siendo salvo, transformando tu vida.
Ahora, la parte de la sucesión es importante porque lo vemos que también pasa en el Nuevo Testamento con los apóstoles. Los apóstoles, luego lo veremos más adelante, suscitan a discípulos que sean sus sucesores. Y hoy en día los tenemos como los obispos. Los obispos son sucesores directos que a través de 2000 años han sido los sucesores directos de los apóstoles. Aquí vemos la clave vocacional fundamental. Aquí una dimensión esencial. La vocación es también envío eclesial. Dios nos llama para enviarnos. Lo que hemos también visto también de Abraham. Ven, la llamada para la misión. No basta el deseo personal. Hay un discernimiento y una confirmación. Aquí también me gustaría también recordar que el sacramento de la confirmación no es solamente eso, una confirmación de la fe. El sacramento de la confirmación es para reconocer nuestra vocación. Porque durante el proceso de la catequesis de confirmación hemos contemplado y discernido para lo que Dios nos va llamando. ¿A qué nos llama Dios? Nos llama por nuestro nombre, nos llama con nuestras características y realidades culturales y sociales, nos llama con cómo nos ha creado, con todas nuestras dimensiones, y además nos llama a vivir una experiencia, a tener también unas responsabilidades apostólicas, pastorales en nuestra comunidad, familia, parroquia, etc. Aquí nos llama Dios. Josué recibe parte de la autoridad de Moisés. Por lo tanto, la vocación se vive en comunión. Vive según lo que has recibido, como servicio al pueblo y no como promoción individual. Es decir, que Josué recibe una responsabilidad, no recibe poder, recibe una responsabilidad. Porque vive una comunión. Es lo que llamaríamos después la sabiduría de la comunidad y la sabiduría de la eclesialidad. Y lo vive desde la sabiduría de la interioridad. Han sido las vocaciones de Abraham, de Moisés y de Josué. Nos faltan algunas, como la de Samuel, como la del profeta Jeremías y la vocación del profeta Isaías. Pero ya vamos entendiendo un poco cómo son estos personajes tan fundamentales para nosotros. Vamos a... En su programa Llamados a ser comunidad de hermanos, el programa de la promoción vocacional de los agustinos recoletos en el Perú. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre y en este programa del día de hoy estamos contemplando las vocaciones de diferentes personajes en la Sagrada Escritura. Hemos hablado de Abraham, de Moisés y por supuesto también de Josué. Ahora vamos a hablar de otros líderes y profetas importantes del Antiguo Testamento. Hay muchísimos. Hemos tomado algunos que consideramos también más relevantes, aunque todos tienen también cosas muy importantes, ¿no? Vamos a hablar a continuación de Samuel, vamos a hablar del profeta Jeremías y del profeta Isaías. Bien, de Samuel vamos a tomar el texto de primer libro de Samuel, capítulo 3, del versículo 4 al 10, lo que es la vocación de Samuel. Llamó Dios a Samuel, él respondió, aquí estoy, y corrió donde Elí diciendo, aquí estoy porque me has llamado. Pero Elí le contestó, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Él se fue y se acostó. Volvió a llamar Dios a Samuel, se levantó y se fue a donde Elí diciendo, aquí estoy porque me has llamado. Elí respondió, yo no te he llamado.
vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel a Dios, pues no le había sido revelada la palabra de Dios. Por tercera vez llamó Dios a Samuel, y él se levantó y se fue donde Elí, diciendo: Aquí estoy, porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era Dios quien llamaba al niño, y dijo a Samuel: Vete y acuéstate. Y si te llama, dirás: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Dios, se paró y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: Habla, que tu siervo escucha. Hay mucho que podemos decir de esta vocación de Samuel, muchísimas cosas. Las 3 veces que llama, y a la cuarta es que responde correctamente, porque la última vez, tercera vez, Elí entendió por fin lo que estaba aconteciendo. Podríamos hacer incluso, porque lo hay, una especie de paralelismo entre esa niñez, infancia de Samuel con la infancia que presenta el evangelista Lucas de Jesús. Muy interesante. Samuel no conocía la palabra de Dios, tiene la misma edad, 12 años, pero resulta que acontece que la pérdida del hallazgo del niño Jesús en el templo ocurre en circunstancias muy similares, pero la gran diferencia: Jesús conocía la palabra de Dios, e incluso preguntaba y hacía comentarios, todos asombrados. Samuel, Jesús, evidentemente hay una comparación ahí, ¿no? Pero más allá de eso, podemos ver que en la clave teológica de la vocación de Samuel es que Dios irrumpe en la noche y su palabra es confundida con otra voz. Samuel la confunde con la voz de Elí, de su maestro. Se muestra un Dios que habla, pero cuya voz necesita de ser discernida. Necesitamos un filtro. Necesitamos algo que nos guíe en este proceso. Samuel está en ese proceso de aprender a escuchar. Vuelvo y repito otra vez. Samuel está en ese proceso de aprender a escuchar. Porque escuchar no es solamente poner el oído y ya está. Hay que saber discernir lo que nos está pasando. Discernir lo que llamaríamos los signos de los tiempos. En clave vocacional, toda vocación pasa por un proceso. Y esta es la palabra importante: procesos. Vivir los procesos. No se reconoce de inmediato. Se necesita un acompañante espiritual. Alguien que me vaya guiando por las cosas que me van pasando y yo pueda ir discerniendo estos acontecimientos de mi vida. Que ayude a interpretar la voz de Dios sobre todo. La respuesta final es profundamente vocacional. Después de que ha sido filtrado, discernido, se reconoce, se traduce qué es lo que está pasando con Samuel. Y fíjense que él lo hace, su maestro es el que le dice: ya va, que por aquí van las cosas. Reconoce el maestro que esa es la voz de Dios, no la voz de él. No es que Elí estaba hablando mientras estaba dormido. No. Es que es la voz de Dios quien está llamando a Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha, es lo que le responde Samuel, ya aprendiendo a discernir la voz de Dios. Antes que hacer, la vocación es una actitud de escucha. Lo importante de tener un proceso de discernimiento y de oración, de saber escuchar, sobre todo de saber escuchar. La vocación del profeta Jeremías también, vamos a ir avanzando, ¿en qué nos puede decir todo esto? Vamos a tomar el texto Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 7. Dice el texto: Entonces me dirigió Dios la palabra en estos términos: Antes de haberte formado en el vientre, te conocía. Y antes de que nacieses, te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Yo dije: Ah, Señor, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Y me dijo Dios: No digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás.
La vocación de Jeremías es una vocación bastante interesante y profunda. Dios revela que la vocación precede a la acción humana. Es decir, la acción de Dios precede a cualquier cosa que queramos hacer nosotros. Tú nunca vas a elegir a Dios, nunca vas a querer inquietarte por Dios si Dios primero no te llama. Y gracias a Dios, Dios llama todo el tiempo, siempre. Antes de formarte te conocía, le dice Dios a Jeremías. La elección es gratuita y anterior a todos los méritos, pero sobre todo es que no es que en algún punto específico de la historia Dios me está llamando, es que ya del hecho de que existas, desde siempre Dios te ha llamado. Ese Dios que es eterno, desde que te creó, desde que te pensó, desde que te dijo, te llamó. Así de profunda es la cosa. Antes de formarte, antes de que tuvieras forma, materia, ya yo te conocía, le dice Dios a Jeremías. Eso es una especie de clave de amor también. Yo no te creo simplemente para que existas. Yo te creo porque te amo, porque te he llamado. Dios se presenta como quien consagra y envía. Dios te ama y te crea, te consagra y además te envía. En la clave vocacional, Jeremías expresa miedo e incapacidad. ¿Pero quién soy yo si yo apenas soy un niño? Se me traba la lengua, no tengo tantas capacidades. Y esto muestra que la vocación no elimina nuestras dificultades y fragilidades, sino que todo lo contrario, la vocación las asume. Así como donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, donde abundan también nuestras fallas y nuestros errores y nuestras limitaciones, abunda la gracia de Dios, abunda la plenitud de Dios. Dios no niega el límite, pero promete la presencia. La vocación no se apoya en la autosuficiencia, sino en la confianza de aquel quien nos está enviando. No cambia la naturaleza, la planifica. Eso es la vocación de Jeremías. Vamos con la vocación del profeta Isaías. Vamos a tomar del texto del libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículos del 8 al 9. Y dice lo siguiente: Y percibí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Y yo dije: heme aquí, envíame. Dijo: ve y di a ese pueblo: escuchad bien, pero no entiendan. Vean bien, pero no comprenderán. Vale, unas palabras fuertes es esta vocación del profeta Isaías. Muy fuertes estas palabras. Ahora, la misión de Isaías en clave teológica se puede entender así. Isaías tiene una experiencia profunda de la santidad de Dios. Está en una especie de éxtasis, se podría decir, esta vocación de Isaías. Comprende que hay una santidad en Dios suprema, purísima. Encuentro con el Dios del pueblo de Israel. Solo después de ser purificado puede escuchar la pregunta divina: ¿a quién enviaré? ¿Quién le pregunta eso? Dios. Dios es quien agarra y le dice: yo soy el que te va a purificar, pero no te voy a obligar. ¿A quién enviaré? Es como si Dios, y esto entiéndanmelo de una manera que no quiero sonar agresivo, es como si Dios estuviese haciendo como que el distraído. Oye, ¿a quién voy a enviar? Y lo dice así, pero lo dice como que mirando a Isaías. ¿A quién voy a enviar? Claro, Isaías ya en sin encuentro con Dios, le dice: heme aquí, envíame a mí, porque estoy yo, que no hay más nadie. Soy yo. Justamente porque Isaías se encuentra en una especie de relación profunda y transformadora con Dios. Es celoso, esa es la palabra que estaba buscando. Es celoso de lo que ha encontrado de Dios. Pero sabe también que eso transforma.
ya lo ha purificado. Léanse el texto, que es bastante extenso, ¿no? Léanse todo el capítulo 6. Es bastante interesante, del profeta Isaías. La clave vocacional podemos decir que es la siguiente. La vocación nace cuando uno se deja tocar por Dios. Cuando Dios toca, va transformando. No es solo Dios que manda, sino el Dios que busca. Dios no te agarra y te empuja y te obliga. No, Dios te busca, pero te busca como que ha dicho, como que mirándote, ay, ¿a quién voy a enviar? Y te mira. Pero espera tu respuesta. Espera que con tu libertad también te entregues. Él se ha entregado a ti, tú entrégate a Él. La respuesta, aquí estoy, envíame, expresa la madurez vocacional, que son disponibilidad, gratitud y entrega. Porque nadie da lo que no tiene. La misión no es una carga, sino una respuesta total de amor. Santa Mónica Radio con su programa Llamados a ser comunidad de hermanos. Vamos a hacer un paso. Hemos hablado ya del Antiguo Testamento, vamos a hablar del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento hemos pasado por grandes personajes: Abraham, Moisés, Samuel, Jeremías, Josué, Isaac, ¿no? Que yo les invitaría a que también le echaran un vistazo a ustedes en sus casas, más ampliamente, ¿no? Aquí hemos tomado textos clave, resumidos, pero explayemos un poquitico más estas vocaciones. Profundicemos, leemos la Sagrada Escritura. Ahora vamos a hablar de la vocación de los primeros discípulos de Jesús. Y para ello vamos a tomar el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del 16 al 20. Y dice así: bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago y al de Zebedeo y a su hermano Juan. Entraban también en la barca arreglando las redes. Y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Una vocación, digamos, súper reconocidísima, casi que nos la podemos saber de memoria. Sin embargo, esta vocación, insisto, tiene mucho que decirnos, sobre todo el por qué ser pescadores de hombres. Por ejemplo, podríamos hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Ya Jesús tenía cierta fama, era reconocido entre algunos pueblos por su discurso, por su anuncio del reino de los cielos, por su predicación. Es decir, que tenía cierto estatus de reconocimiento, cierta fama, pero sobre todo llama a quienes uno menos esperaba. Es decir, que Dios tiene la iniciativa de llamar a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan. Los llama en plena labor, pero los llama a ser pescadores de hombres. Recordemos aquí, y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso, que el ser pescadores de hombres tiene que ver con esa dinámica de lo que entiende el judío sobre lo que es el mar. Recordemos que el mar, las aguas, ¿no?, para el pueblo judío de la época representaba lo desconocido, donde no hay equilibrio, donde habitan monstruos marinos, donde se pesca bien, pero es lo único que se hace. El mar representa también esa especie de lugar de tinieblas. Cuando nos dicen vas a ser pescador de hombres, quiere decir muchas cosas. Quiere decir que se sabe que hay hombres y mujeres que están en el mar, en ese infierno, en ese lugar desconocido donde no pueden salir por sus propias fuerzas
necesitan de pescadores que los ayuden a salir de ahí. Y Pedro, Andrés, Juan, Santiago, cualquiera de nosotros, si sigue a Jesucristo, puede ser instrumento de salvación. Y esa es la llamada que reciben estos discípulos. Jesús pasa, ve y llama. La iniciativa es totalmente suya, es de Jesús. La llamada acontece en la vida ordinaria, en el trabajo, con las redes o con la familia, en el descanso, ¿por qué no? Y se expresa en una palabra, que es una palabra que crea realidades. Sígueme. Sígueme. No solo invita a aprender algo, sino a seguir a alguien. Nadie sigue ni tiene fe en algo. ¿Por qué? Porque es algo concreto. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Porque las cosas no tienen respuesta o relación. Es seguir a alguien, es creer en alguien, es tener fe en alguien. En alguien que es superior a todo lo demás. Como hizo con Abraham, promete, pues también Jesús promete: los haré pescadores de hombres, te voy a cambiar la vida. Y seguramente Pedro, Santiago, Juan, Andrés querían cambiar su vida. La vocación cristiana nace de una mirada de Jesús que reconoce realidades y elige esas realidades para transformarlas. La respuesta es inmediata: dejar las redes, dejar las seguridades. Sí, dejar las redes. Sí, dejar el teléfono de vez en cuando, no está mal. No, pero es que estoy viendo, como a mí me dicen algunas veces algunos chicos: bueno, Fray, lo que pasa es que estoy leyendo el Evangelio del día. Oye, tú estás leyendo el Evangelio del día 7 horas al día. Está bien, bueno, menos mal, pero sabemos que eso no es así. Dejar las redes también significa no solamente abandonar algunas cosas que pueden ser nuestras seguridades, sino también despojarnos de aquellas cosas que nos están amarrando, que nos están aprisionando. En vez de servirnos a nosotros les servimos a esas cosas. Somos esclavos de ello. Esto muestra que la vocación implica ruptura, pero también da una promesa: lo haré pescadores de hombres, que sigue a Cristo, que da la vida y una vida nueva y una misión. Quiero que sea instrumento de salvación. Vamos con la vocación de Pedro específicamente, que también es fundamental para nosotros, y para esto vamos a usar el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Capítulo 5, versículos del 9 al 11. Y dice así el texto: estaba él, Jesús, en la orilla del lago Genesaret, y la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Cuando vio 2 barcas que estaban en la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de la tierra, y sentándose estaba enseñando desde la barca a toda la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echa las redes para pescar. Pero Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero por tu palabra, échale las redes. Y haciéndolo así, pescaron una cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban con romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues, le llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: aléjate de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a la tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron.
una visión diferente, una narración diferente del texto que hemos visto anteriormente en el Evangelio según San Marcos. Lucas nos presenta una narración un poco diferente, distinta, perfecta. Es esta una narración que ya va a la acción. No le dice Jesús a Pedro, te haré. Le dice, desde ahora serás pescador de hombres. Yo te estoy convirtiendo. Ya entraste en la dinámica. Jesús se revela como Señor de vida y de la misión. Pedro experimenta su propia pequeñez frente a la santidad de Cristo y en algún punto dice, yo no merezco esto. Podríamos decir, claro, Pedrito, nadie. Pero es que eso no es la lógica de Dios. La lógica de Dios no se basa tanto en méritos, sino en su presencia, en donarse a sí mismo. La llamada nace de una experiencia de gracia, abundancia, no producida por el esfuerzo humano, sino por regalo de Dios. La clave vocacional aquí la podemos ver en 3 partes, o en 3 momentos. Primero, dejar que Dios suba a mi barca, a mi vida. Entrar en relación. 2, reconocer la propia indignidad, reconocer que también somos frágiles. Pero eso no aleja a Dios. Nos pone en sintonía. Y tercero, acoger el no temas, Pedrito, no temas. Dios no llama a los perfectos, sino que transforma a quienes les llama. De pescadores de peces pasa a ser pescador de hombres. Cambio de horizonte y de sentido es lo que da Dios a nuestra vida. Ese es el presente y también nuestro futuro. Dios entiende el pasado, se hace presente en el presente porque Él es el regalo, es la gracia y asegura un futuro que construyen juntos, donde Él lo da todo. Hasta aquí nuestro programa del día de hoy sobre estos personajes de la vocación. Seguiremos con muchísimo más en los próximos programas. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esto sea también un acompañamiento para la promoción vocacional, para la llamada de todos ustedes, para que también vayan promocionando ustedes el acercamiento de Dios, la Sagrada Escritura, también los encuentros vocacionales que tenemos en nuestra parroquia aquí en Santa Mónica, en la parroquia aquí en Chota, donde tenemos encuentros vocacionales, nuestros perfiles y páginas web también en Santa Mónica Radio, como de la parroquia Santa Mónica, como también la promoción vocacional de los Agustinos Recoletos con el nombre Llamados, donde nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. El estilo de vida de Agustino Recoleto, un estilo de seguir a Cristo en comunidad de hermanos. Gracias por acompañarnos. Ha estado con ustedes Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos. Que Dios los siga bendiciendo. Permiso. Bienvenidos a Llamados, el programa dedicado a la promoción vocacional y al seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos. Exploraremos la importancia de escuchar el llamado de Dios y cómo encontrar un propósito profundo en la vocación religiosa. Desde la vida en comunidad hasta el servicio a los demás. Exploraremos cómo el seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos puede transformar vidas. Entre tantas melodías. No te pierdas Llamados. Juntos exploraremos el camino de la vocación y el seguimiento de Jesús.